Bendiciones, bendiciones. Nuevamente, Don Sosa, el buen samaritano, para el mundo, para las naciones, para las comunidades, para la familia. Don Sosa, el buen samaritano, evangelizando las almas perdidas. Hoy tenemos un contexto en ese poderoso nombre, que es sobre todo nombre, dado a todos los hombres, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Donde quiera que habita la creación de Dios, el poderoso nombre de Jesucristo es exaltado, sublimemente exaltado, porque es y fue el que vino del trono celestial, de la misma simiente del Padre, de Jehová de los ejércitos, a rescatar todo lo que se había perdido. Cristo Jesús, ese es el nombre de él. Cristo, el Mesías, Dios con nosotros, que vino a su tiempo a dar su sangre por todo el mundo. La palabra de Dios nos relata y el Espíritu Santo respalda esa palabra. Hoy escuchamos la palabra de Dios en el capítulo Juan 3:16 de la Santa Escritura. La palabra de Dios nos redarguye. Es como el aguijón que pasa hasta los tuétanos de los huesos. Nos confronta, pero es para afinarnos y llevarnos al camino de toda verdad. Y esa verdad es Cristo Jesús. Don Sosa, el buen samaritano, con ustedes en este año 2023. Este día 5 de marzo del 2023. Esta mañana estamos aquí para expresarle unas cuantas tildes de las Sagradas Escrituras, de esa palabra que nos llevan a camino de verdad. Dice la palabra que Cristo mismo, con voz de mando, vendrá a buscar esa iglesia que persevere santa y sin mancha. Pero dice en su contexto que Cristo es el camino, la verdad y la vida, que nadie llega al Padre si no es por él. Cristo es la puerta de entrada. Cristo es la vida eterna. Solamente por medio de Jesús el hombre podrá conseguir la paz. La familia podrá conseguir la paz. Solamente por medio de Jesús podremos lograr ser salvos de la garra de Satán, de la garra de la serpiente antigua, el diablo y Lucifer, como lo describen las Santas Escrituras con esos 4 nombres. Si el hombre, si la mujer, la familia, las comunidades, las naciones no buscan de Jesús, ¿a dónde iremos? Dice la palabra que si los fundamentos se socavaran, ¿a dónde iremos? El verdadero fundamento es Cristo Jesús. Podemos seguir mirando a nuestro alrededor y veamos cómo está el mundo. El hombre no tiene paz. El hombre anda buscando cosas diferentes a lo que Dios se propone. Dice la palabra en Juan 3:16. Habla sobre el amor de Dios. Juan 3:16. Naciones, comunidades, familia. Oigan todos. Cabeza de familia, hombre, mujer, hijos, ministros, no importa en la posición que estén. Oigan todo lo que dice la palabra de Dios en Juan 3:16. Habla en este sentido sobre el amor de Dios.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Oiga lo que expresa la palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Versículo 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Oigan lo que dice el versículo 17, Juan 3, 16. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Repito, versículo 18, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo, del unigénito Hijo de Dios. La palabra de Dios expresa bien claro, mis hermanos, aquí. Familia, comunidades. En Juan 3, 16. Habla sobre el amor de Dios. Pero nuestro Padre Celestial, que envió los profetas, y todos los profetas habían hablado de ese Mesías, de ese Salvador, del único que tiene el poder y el ministerio de reconciliar al hombre con Dios. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Pero si nosotros no recibamos esa gracia, si nosotros andamos flutantes por ahí, no queremos recibir esa gracia, ese amor eterno, ese amor de misericordia, ese amor de justicia, ese amor verdadero, no como los hombres lo dan, como dijo Jesús, sino como yo lo doy, dijo Jesús. Como Cristo lo da, un amor eterno, un amor sin fingimiento. Ese amor del Padre Celestial hacia con nosotros lo ha expresado de muchas formas. Nuestro Padre Celestial ha tenido mucha misericordia con nosotros, con la humanidad. Pero el hombre no quiere obedecer. El hombre no quiere recibir ese amor. El hombre no quiere recibir esa bendición. El hombre quiere andar de su cuenta, buscando y siguiendo al maligno, con los diferentes sistemas terrenales negativos que hay. ¿A dónde irá a parar la humanidad? ¿A dónde irá a parar el mundo? ¿A dónde irá a parar las futuras generaciones? ¿A dónde irá a parar nuestra familia? Si nosotros no buscamos el amor de Dios a través de Cristo. Si nosotros no buscamos las virtudes de Jesús. Si nosotros no lo testificamos como nuestro dueño y nuestro Salvador. Hay que pedirle que nos inscriba en el libro de la vida y no nos borre nunca jamás. Él viene por segunda vez a buscar a esa iglesia que persevere santo y sin mancha. Perseverando en fe, no perseverando en dioses paganos, familia, comunidades, naciones. Los dioses paganos lo que llevan es a la deriva, al hombre, a la perdición. Dice, ojos tienen y no ven, pies tienen y no caminan, manos tienen y no palpan, oídos tienen y no oyen, nariz tienen y no huelen, manos tienen y no palpan. Pero también dice que pies tienen y no caminan. Todas esas cualidades en Salmo 115 están ahí para expresarnos la verdad. El Señor a través de las Sagradas Escrituras nos expresa en cada tilde de sus letras, de las Sagradas Escrituras, su capítulo, versículo, cuáles son sus propósitos, cuáles son sus planes a favor de nosotros. El Señor no expresa todo lo que es negativo, todo lo que no le agrada a Él, ni es de bien para nuestra salvación. Jehová de los ejércitos, por eso envió a su Hijo unigénito para que aquel que cree en Él
sea salvo, mas aquel que no creyere será condenado. Con tan solo no haber creído en el Hijo unigénito de Dios, ya ha sido condenado. Pero el propósito del Padre Celestial es que el hombre se levante y sea salvo. Por eso envió a su Hijo. Por eso vino Cristo a la cruz del Calvario. Por eso Cristo se hizo maldito por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Pero por eso también se levantó al tercer día. Se levantó para reconciliarnos con el Padre. Nos dio vida y nos dio vida eterna. Y en Cristo Jesús está esa vida eterna. No está en dioses paganos. No está en la mano de Satán. Está en la mano de Jesús. Pero es si queremos aceptar esa gracia. Es si queremos testificarlo como dueño y salvador de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros hijos, de la humanidad, de todas las naciones, habido y por haber, de toda la creación. En Cristo Jesús somos más que vencedores, pero tenemos que vencer. Tenemos que darle el paso de fe. Dice que la fe es la convicción de lo que tú no ves, la certeza de lo que esperas. La convicción de lo que tú no ves y la certeza de lo que esperamos. Y tenemos que esperar en Cristo Jesús, que es el único mediador de Dios con los hombres, el único que nos reconcilia con el Padre Celestial. Adán y Eva pecaron, pero ya eso es historia. Ellos tuvieron su tiempo. Ahora nos toca a nosotros vencer. ¿Sí? Sí, la Biblia nos habla de esos pasos negativos que dieron nuestros primogénitos terrenalmente, nuestros ancestros. Pero tú y yo tenemos que vencer, familias, naciones, comunidades, padre, familia, mujer, hijos. Tú y yo tenemos que vencer y venir a los pies de Cristo. Testificar a Jesús, ese dador de la vida, ese que venció en la cruz del Calvario, ese que fue y al tercer día resucitó para darnos vida, ese que le dijo al diablo, no te pertenece la creación es mía y de mi Padre. Ese que le dijo a Satanás, tú no eres dueño de lo que mi Padre y yo creamos. En Cristo Jesús somos más que vencedores. En Cristo Jesús podemos vivificarnos. En Cristo Jesús está la vida. Pero tenemos que buscar esa vida, esa gracia. Si no buscamos esa gracia, lamentablemente el caso, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? Miren cómo está el mundo. Miren cómo está la familia. Miren cómo está la humanidad totalmente. Miren alrededor. Los noticiarios, lamentablemente el caso. Todo negativo. Los noticiarios, lamentablemente el caso. Inclusive no enfocan nada bueno. Es raro salir algo positivo por los televisores, por la radio, por los medios de comunicación, los medios de ciencia, los medios digitales. Lamentablemente el caso, hoy en día la gente se empeña más en la cosa negativa que en la cosa buena. Pero en Jesús podemos levantarnos, podemos restaurarnos, podemos llegar a reconciliarnos con el Padre Celestial. En Cristo Jesús podemos vivir una vida diferente, una vida organizada, una vida de paz, una vida de amor, una vida de misericordia, una vida de justicia, porque la justicia significa la verdad, no la verdad a media como la tiene el hombre, a través de leyes imperfectas, a través de leyes imperfectas creadas por el hombre. Sí, ellas están ahí, pero todas se caen por mitad de camino. Y el hombre hace lo que quiera con ellas. Pero las leyes de Dios, la divinidad de Dios, la justicia del Creador, Jehová de los ejércitos, vuestro Padre, esa justicia es veraz, esa justicia es verdadera. Y esa justicia viene a través de Cristo con voz de mando a buscar todo lo que se había perdido. Cuando Cristo venga por segunda vez, se conjuga todo lo dicho. Se conjuga toda la verdad. Se conjuga toda la expresión del Padre Celestial.
¿Sí? Han pasado dos cosas grandes. Dos cosas grandes en la vida. En la vida. El nacimiento de Jesús, que fue anunciado miles de años antes del nacer. Anunciado por los profetas de ese Mesías que había de venir. Ese nacimiento inminente en su tiempo. Cristo vino y nació. Y nació al vientre de una madre que vivía por fe. De una doncella, de una joven que vivía por fe. De una joven que no vivía por ahí haciendo y deshaciendo. Que hoy inclusive le llaman hasta legionaria, que no pudiera llamársele legionaria, porque legión significa mucho demonio en el cuerpo de una persona. María fue una mujer inminentemente agraciada por Dios, pero ella fue obediente. Ella fue una mujer con su existencia de fe. No se le arrodillaba a dioses paganos. María nunca se le arrodilló a dioses paganos, vivía por fe, la fe, la convicción de lo que tú no ves, la certeza de lo que esperas. Así era que vivía María y José con esa convicción, en obediencia a ese Dios invisible. Pero cuando ella se dio cuenta que fue usada grandemente por el Espíritu Santo, por el Padre Celestial a través del Espíritu Santo, de posar en su vientre ese hijo unigénito de Dios, pues ella se sintió alegorada, pero no se vanaglorió tampoco. Óiganlo, no se vanaglorió, se sintió feliz, porque sabía lo que había recibido a través del Padre Celestial, a través del Espíritu Santo. El Hijo unigénito de Dios para salvar al mundo. Por eso ella dijo, heme aquí, Señor, hágase en mí según sea tu palabra. Ella reconoció esa virtud, esa gracia, pero María no andaba por ahí haciendo y deshaciendo. María fue una mujer que vivió por fe. José vivió por fe. Si trayéramos las virtudes de esa pareja hoy a las naciones, a la familia, no hubieran tantos hogares rotos. No hubieran tantas familias dispersadas, no hubieran tantas mujeres por ahí, lamentablemente el caso, haciendo cosas que no le agradan a Dios ni son de bien para su salvación. Sin acusar, porque no estoy acusando a nadie. Ni me interesa acusar a nadie. Pero María, sobre el contexto de María, fue una mujer ejemplar y ha sido una mujer ejemplar aún estando ya fuera de lo que es el sistema terrenal. ¿Por qué? Porque ella venció. Ella venció, primeramente en obediencia ante el Padre, porque tuvo fe ante el Padre. Protegió a ese niño hasta hacerse adulto, al Hijo unigénito de Dios, por 30 y pico de años. Sufrió la consecuencia como madre terrenal. Sí, se preocupó por su hijo, cuidó de su hijo, se entregó a su hijo. Ella reconoció que ese Hijo unigénito de Dios era el que tenía el ministerio de la reconciliación de Dios con los hombres, de los hombres con Dios. El ministerio de la reconciliación, de la salvación, de la restauración, todo lo que se quiera decir, bellos, a través de la santa palabra de Jesús. Ese vencedor, ese que fue a la cruz del Calvario y venció por nosotros, ese que resucitó al tercer día, y le dijo al diablo, ya no te pertenece la humanidad. Le pertenece a mi Padre y me pertenece a mí. El Espíritu Santo confirma todas esas cosas bellas, todas esas manifestación que Cristo hizo por nosotros, que Cristo está haciendo por nosotros. El Espíritu Santo es el que confirma toda esa gracia. Naciones, comunidades, don José Buen Samaritano con ustedes. Le habla hoy del amor de Dios. El amor de Dios. Juan 3:16. Juan 3:16, versículo 17, 18. El amor de Dios para con nosotros. Hoy, don José Buen Samaritano, a través de las Sagradas Escrituras, le ha hablado del amor de Dios. Día 5 de marzo
de 2023. Un año prestamente hermoso, un año prestamente, aunque es un año apocalíptico, que vienen grandes cosas, pero la plenitud de Dios está en nosotros, en los hijos que hemos confirmado a Cristo como su dueño y su Salvador. Nos da la paciencia, nos da los frutos del Espíritu Santo, nos da la templanza, la longanimidad, nos da la humildad, nos da la sabiduría, el conocimiento, nos da toda esa gracia, el amor eterno, para podérselo expresar a los demás. Sí, eso es lo que hace el Padre Celestial con cada uno de nosotros. Familia, levántate. Padre de familia, mujer, madre, hijos, vecinos, naciones, comunidades, levántate en el amor de Cristo. Levántate en el amor de Jesús. Testifícalo como dueño y salvador y pídele que te inscriba en el libro de la vida y no te borre nunca más. Solamente por medio de Jesús podemos estar en gozo. Desde lo terrenal nos lo va mostrando. Aún Él nos ha dicho en su palabra que todo va a ser paz. Vamos a tener nuestro aye, somos fundidos como el oro. Vamos a tener nuestro percance. Sí, van a haber cosas. Van a haber sacudimiento en todos los sentidos. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Pero el Señor nos da la fortaleza, nos da la paz, la longanimidad, la humildad, nos da la sabiduría, el conocimiento para poder sobrellevar mientras estemos en esta tierra la vida secular. Pero para poder sobrellevar ante todo ese amor de Cristo en nuestro corazón. Para poder sobrellevar el día a día. Dice más, el justo no mendiga pan. El hijo de justo no mendiga pan. Familia, si venimos a Cristo y nos justificamos en Cristo, no mendigamos pan. Y pan no solamente en lo terrenal, en todos los sentidos. En todos los sentidos. En Cristo Jesús podemos sostenernos. La fe mueve montaña. Si tuviera fe como un granito de mostaza, dice la palabra. Si tuviera fe como un granito de mostaza. Otro gallo cantaría, otra cosa sería en nuestra vida. El centurión le dijo a Jesús, con tan solo una palabra tuya basta para mi hijo sanar. No es necesario que entre a mi casa porque no soy digno. Él reconoció, dice, porque si yo que soy tales cosas, mando y van, cuanto más tú, que eres el hijo unigénito de Dios. Yo creo que tú vas a hacer la indulgencia, la sanación con mi hijo. Con tan solo una palabra tuya. Así dijo la samaritana cuando entendió quién le estaba pidiendo agua. Sí. Pero así dijo la prostituta cuando la estaban apedreando. Confió y se dio cuenta que ese hombre que estaba ante su presencia era el Salvador. Porque la miró con compasión y le dijo a aquellos hombres en el momento, pues tire la primera piedra al que no haya cometido pecado. Santo. Tire la primera piedra al que no haya cometido pecado. Muchas veces estamos acusando dentro de las iglesias. Muchas veces estamos acusando en lo secular. Pero tenemos que tener ese amor eterno del Padre Celestial para entender todas estas cosas. Oh Santo, si tenemos y aprendamos y le pidamos el amor eterno al Padre Celestial a través de Cristo, podamos entender todo estos misterios de Dios. Sí, mis hermanos, es así. Zaqueo entendió los misterios de Dios a través de Cristo. Nicodemo entendió a través de Cristo los misterios de Dios del Padre Celestial cuando le preguntó cómo puedo mirar el reino de los cielos. Estamos hablando de un diácono en ese tiempo, un conocedor de la palabra, pero no tenía el verdadero conocimiento. No tenía a Cristo Jesús, pero cuando vio a ese hombre que estaba frente a él y lo oía predicar, se daba cuenta de que había algo diferente en Cristo Jesús. Y se le acercó de noche y le hizo la pregunta. Y Jesús le dijo, tú tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Tú tienes que nacer de nuevo, ni del agua y del Espíritu Santo, en mis palabras del Espíritu Santo.
convertido y arrepentido para que vuestros pecados sean borrados, como decía Juan el Bautista. Sí, conviértete a Cristo y arrepiéntete de todo tu pecado, de toda tu maldad. Arrepentido y convertido. Busque el amor de Cristo. Busque el amor verdadero, el amor externo del Padre Celestial a través de Jesús. Naciones, comunidades, familia, cabeza de casa, padre, madre, hijos, reyes, cual se quiera decir. Busquemos el amor eterno de Dios a través de Cristo. Testifiquémoslo como dueño y salvador, que es el único mediador de Dios con los hombres. El camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta de entrada, dijo Jesús. Yo soy el salvador del mundo. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Cristo ese que viene por segunda vez a buscar su pueblo. Cristo ese que vino y nació y fue a la cruz del Calvario. De esos dos acontecimientos que han surgido y que han sucedido, de lo más grande que han podido suceder a nivel del mundo. Cantidades de cosas han sucedido. Terremotos, guerra, deslizamiento, cosas feroz. Santo. Pero las únicas dos cosas buenas que han surgido en el mundo, en la creación del mundo, después de Dios, después de Jehová de los ejércitos haber hecho el mundo, haber formado todo lo que hay, pues la venida de Jesús como niño al vientre de María, el Salvador, el Alfa y el Omega, a su tiempo, a los 30 y pico de años, fue a la cruz del Calvario a dar su sangre por nosotros a vencer, a comprarnos a precio de sangre, a pagar nuestro pecado, a liberarnos. Pero eso si tú y yo queremos aceptar esa liberación. Y la segunda venida inminente de Jesús a buscar al pueblo que persevere santo y sin mancha, en su fe, puesta en lucha, guerreando la posición, como hombre de fe, vencedor en Cristo, como hombre de fe. Cristo viene por segunda vez a buscar su pueblo que persevere santo y sin mancha. Cristo viene. Cristo venció en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros y viene a buscar el fruto de su sacrificio. Esa es la tercera dimensión más poderosa que va a ocurrir. Dos han pasado. El nacimiento de Cristo a través del Espíritu Santo y a través de María. Muerte y crucifixión y ahora su segunda venida a buscar ese pueblo que persevere santo y sin mancha. Entonces hay que decirle, heme aquí Señor, heme aquí Señor, heme aquí Padre Celestial. Quiero testificar a tu Hijo como dueño y salvador y pedirle que me inscriba en el libro de la vida y no me borre nunca más. Naciones, comunidades, familias, en estos momentos le he hablado sobre el amor eterno de Dios en Juan 3, versículo 16, 17 y 18, sobre el amor eterno de Dios y sobre el amor al muchos capítulos bíblicos que le relatan la diversidad de formas que tiene el Señor como expresión para hablar del amor a favor de nosotros. Envió Dios a su Hijo unigénito para que aquel que cree en Él sea salvo, mas aquel que no creyere será condenado. Con tan solo no haber creído en el Hijo unigénito de Dios ya ha sido condenado. Ahora el propósito de Dios, de Jehová de los ejércitos, es que tú y yo seamos salvos. Seamos salvos porque por eso dio Cristo su sangre por cada uno de nosotros. Por gracia y por amor y por gracia. Pues que Dios le bendiga más. Don José Buen Samaritano con ustedes. Cristo le ama mucho. Cristo le ama, por eso fue a la cruz del Calvario a dar su sangre por ti, por mí, por el mundo entero. Levántense en el amor de Dios, en el amor del Padre eterno, en el amor a través de Cristo. Naciones, comunidades, familias, gracias a todos aquellos que ven este canal de YouTube en toda parte del mundo. Que el Señor le levante, que el Señor le sane, le restaure, que el Señor le dé la vida eterna. Esos son los deseos de Don Sosa, Buen Samaritano. Bendiciones, naciones, comunidades y familia. Cristo le ama mucho.